Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos de Que No Te La Cuenten. Aquí una vez más con las entrevistas, esta vez con un señor obispo, arzobispo, Monseñor Jesús Sanz. Monseñor, muy buenas tardes, gracias por atenderme. Buenas tardes, Padre Javier. Bueno, un gustazo realmente que me reciba. Monseñor Sanz está del otro lado del charco, como a veces decimos en estos lugares. Se encuentra en España, él es arzobispo de Oviedo, digo una pequeña introducción muy cortita. Hoy por hoy es arzobispo de Oviedo, es aparte franciscano, obviamente sacerdote, ha sido obispo de Jaca y de Huesca entre el 2003 y el 2009, y a su vez también antes de ser obispo y sacerdote hizo estudios, ahora le vamos a preguntar, de economía, derecho mercantil, incluso ha trabajado en la banca, se dedica a enseñar incluso en su propio seminario en Oviedo espiritualidad, una materia tan pero tan importante para todos, tanto sacerdotes como laicos. Pero, monseñor, ¿qué tal? Gracias por atender y quiero que me cuente un poco esto de usted es obispo, pero antes era banquero. ¿Cómo es eso? Y franciscano encima, ¿qué pasó? ¿Se convirtió? Claro, es exactamente el mismo itinerario de Leví y Mateo. Yo cambié de telonio como Mateo cambió del suyo. Mm. Es decir, cuando tú ves que hay un dedo que te señala y te dice, ven y sígueme, si tú tienes la certeza de que quien te lo ha dicho es el Señor, que se había aprendido tu nombre, que conocía muy bien, mejor que tú, tus propios pasos, y aún así te llama, tú te fías y le sigues. Y sencillamente no estamos hablando cuando nos referimos a la vocación a una especie de oposición laboral en donde tú debidamente preparado consigues un concurso por el que tienes un derecho con el diploma que exhibes de que tienen que hacerte el contrato, sino sencillamente es responder a una llamada. La vocación siempre es un misterio porque no responde a una pretensión tuya de querer arrebatar un lugar y también una encomienda a la que nadie te llama. Es una llamada que hace Dios y cuando tú estás en la vida teniendo una edad y teniendo tras de ti también un recorrido ya vivido, si sabes que quien te está llamando es el Señor que ha aprendido tu nombre y que conoce mejor que tú todos tus pasos, sencillamente te fías y dices, aquí estoy. Después la vida puede verificar, como es el caso mío, con toda humildad, se puede verificar que el Señor no engaña ni juega con tu felicidad, Mm. sino que te llama precisamente a eso para lo que Él te creó eternamente, para poder decir contigo una palabra que desde siempre Él silenció, para decírtela a ti, decirla contigo, y para poder repartir con tus manos, dándotelo a ti, el don que Él quiso eternamente también reservarte. De manera que te constituye con la llamada en un portavoz de su palabra y en un portador de sus gracias. Y a eso responde tu vocación, sea cual sea tu camino cristiano en la iglesia. Yo recibí, ya siendo algo grande, esta llamada que nunca he dicho que haya sido una llamada tardía. Si bien es verdad, me fui con 20 años, que en aquel momento sí que era inusual ir a un seminario a los 20 años. Mi vocación no es una vocación tardía, sino retardada, porque intenté sortear como bien pude esa llamada del Señor hasta que finalmente reconoces que, que quien manda en la vida y quien la dirige es otro y tú sencillamente te dejas llevar. Ujú. Mira, qué bárbaro, porque cada vocación es un misterio de parte de Dios, ¿no? Va llamando a Dios de modo distinto. Y así como el Monseñor lo llama desde la vida de un banquero a una vida franciscana, porque entró con los franciscanos, esto es importante decirlo, los obispos No, como... no, 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 no. Ah, no, ¿cómo fue la cosa? No, no, no. Entré en un seminario Ah, diocesano especialmente querido como es el Seminario de Toledo, y fui allí donde providencialmente también, en un momento, digamos, de crítico de mi formación sacerdotal, por otra parte, admirable, porque era un regalo poder contar con aquellos profesores, con aquellos formadores y con aquel plantel de compañeros. Sin embargo, interiormente tú tenías un momento de oscuridad, de crisis, que Dios se sirve de ella para mostrarte un horizonte que es al que Él te quería empujar. Entonces, en una semana de Pascua me invitaron a ir a una leprosería
a trabajar con leprosos. Y yo estaba tan mal que dije, de mojados al río. Y entonces me tiré al río. Y fue allí donde era una leprosería llevada por franciscanos y fue el punto de partida. Tampoco fue inmediata la entrada en la orden franciscana, pero fue el punto de partida de mi vocación franciscana, que es a la que el Señor me llamaba. Mire, qué impresionante, qué bárbaro, ¿no? Monseñor, yo sé que los tiempos son difíciles para los obispos, pero por eso quiero hacerle algunas preguntas que nos pueden llegar a ayudar a iluminar un poco más la realidad, ¿no? Como mucha gente sabe, los obispos están puestos como sucesores de los apóstoles para intentar confirmarnos en la propia fe. Esta es la función principal del obispo, aparte de, bueno, dirigir al pueblo de Dios, el rebaño, en fin. ¿Cómo ve hoy la fe en España, en Europa, en la actualidad, ¿no? Y si no la ve del todo bien, como a veces uno puede llegar a vislumbrar, ¿cómo cree que habría que hacer para revertir este proceso, este momento difícil que estamos viviendo hoy en Europa, en Occidente en general? Posiblemente, tanto en España como en el conjunto de Europa, es un país y es un continente de larga tradición cristiana, que tiene sin duda raíces cristianas muy profundas, no siempre bien regadas. Y cuando tú no riegas una raíz que está presente, el cultivo y los frutos y las ramas y toda la foresta crece lentamente o es fácilmente incendiable. Una dificultad a la hora de nutrir ese campo y de nutrir esas raíces alimentándolas con el debido riego, da como consecuencia de que se sigue manteniendo formalmente unas tradiciones, pero que dejan de tener ya el nexo precisamente con Jesucristo, con la gracia presente del Señor resucitado. Tiene San Agustín una expresión preciosa en su comentario a los Salmos, y él dice lo siguiente: si tú separas a un miembro de tu cuerpo, seguirás viendo en esa parte desgajada, separada, una forma. Si a ti te cortan el brazo y lo separan de tu cuerpo, tú seguirás viendo un brazo. Tiene forma de brazo, pero ya no tiene vida. Es decir, si nosotros somos arrancados de Cristo, de la gracia, de la gran tradición de la Iglesia hecha de santos, podemos mantener durante un tiempo unas formas aparentemente cristianas, pero esas formas ya no tienen vida. Y por tanto, ni para ti, que te permite vivir una forma mortecina de algo que ya en el fondo no tiene ánimo, ni para ti, ni para los demás a los que pudieras llegar con tu presencia. Y esto es en buena medida lo que ocurre en Europa y lo que puede ocurrir en España. Apelar a un pasado precioso e irrenunciable, apelar solamente a ese pasado para decir somos un pueblo o un continente cristiano, desgajados de Cristo y de su Iglesia, nos podría escenificar eso que ya San Agustín denunciaba con esa preciosa metáfora. ¿Cómo lo revertimos a esto? Porque es verdad que a veces nos puede quedar una especie de cáscara, ¿no? de cristianismo. Basta ver en algunos lugares que quedó simplemente eso, la cultura cristiana, ¿no? El occidente, bueno, en algunos lugares más que en otros. Creo yo que más, incluso en Hispanoamérica, más que en España, por ser hijos de ustedes, nosotros, ¿no? Es como que hay más fuerza todavía en este continente en cuanto al catolicismo que en la misma madre patria. ¿Cómo hacer para tratar de revertir esa postura? El Papa Benedicto XVI, cuando era un joven profesor Ratzinger, escribió ya en el lejano 1970 un importante opúsculo, Glaube und Zukunft, Fe y Futuro, en donde él profetizaba de este escenario que tenemos ahora mismo en la vieja Europa, incluyendo por supuesto España. Y él hablaba de que llegarían los tiempos en donde, por muchos factores que él se detiene en especificar, estaríamos no en la evidencia continental o nacional,
de un pueblo y de un continente que vibra porque sus raíces son las que hemos dicho netamente cristianas. Y entonces Ratzinger hablaba de las minorías creativas, diciendo tendremos que volver a empezar, no reconstruyendo masivamente una cristiandad de continente, sino tendremos que volver a empezar cuidando a las pequeñas comunidades, haciendo minorías creativas, en donde persona a persona, pequeña comunidad a pequeña comunidad, volvamos a reevangelizar con la pasión propia de los santos este viejo continente, lo cual las raíces que todavía siguen vivas se podrían ver reverdecidas, y en los lugares todavía donde no había caído la semilla del Evangelio, prenderá con facilidad. Me parece que es un análisis, como siempre los ha hecho Ratzinger, pertinente, preciso y en este caso profético. Y yo siempre digo que cuando aquí en mi diócesis, en Oviedo, Asturias, por mi responsabilidad, soy el responsable del Departamento de Cultura en las conferencias episcopales de Europa. Y cuando hace unos días tuve también una videoconferencia y siempre insisto en lo mismo. Citando a San Juan Pablo II, decía, tenemos un precioso pasado del que no tenemos nostalgia, pero que sí debemos saber agradecer y reconocer. Tenemos un futuro que puede ser incierto, con el que no queremos jugar a ninguna fantasía. Y tenemos un presente entre las manos que debemos vivir apasionadamente. Y son los tres verbos que emplea San Juan Pablo II en su carta apostólica Novo Milenio Ineunte: mirar al pasado con agradecimiento, mirar el futuro con confianza, vivir el presente con apasionamiento. Sería la actitud para poder, a los que tenemos en casa, que es la gente que sigue en la iglesia y que tenemos que acompañar, que tenemos que alimentar con la gracia, con los sacramentos, con una verdadera y buena catequesis, con una oportuna defensa, porque estamos a la intemperie de cualquier alimaña que intenta arrebatarnos el rebaño de Cristo, especialmente el de los jóvenes. Bueno, pues los que tenemos en casa, cuidarlos de esta manera. Los que estuvieron en casa y por algún motivo se marcharon, salir al encuentro y buscarlos, preguntándonos por qué se fueron, porque quizá ahí tengamos que hacer un examen de conciencia si se han marchado por dejadez, por abandono, por falta de una debida catequesis, o por si han marchado porque los hemos abandonado o llegado a escandalizar. Y finalmente, además de cuidar a los de casa y de tratar de recuperar a los que se fueron, invitar a los que nunca han entrado, que empiezan a ser un número considerable. A los de casa, a los que marcharon y a los que todavía no conocen absolutamente a Jesucristo. Yo entiendo que esta es la nueva evangelización, porque una iglesia en salida, que dice el Papa Francisco, a veces es una iglesia en dispersión, que tanto queremos salir que olvidamos la propia raíz para transformarnos absurdamente en una especie de ONG filantrópica donde vamos a los lugares comunes que el mundo quiere que lleguemos a ellos. Y cuando esto lo consiguen, son capaces hasta de financiarnos nuestras cosas. Cuando el nuevo orden mundial consigue teledirigirnos, cuando las ideologías en curso, la de género y todas las demás, entonces cuando ven que hemos reducido la fe a ecologismo, cuando hemos reducido la fe a cambio climático, cuando hemos reducido la fe a un feminismo mal entendido y peor practicado, pues a un pacifismo o a un indigenismo, pues entonces para este tipo de propuesta cristiana que está totalmente absorbida por el nuevo orden mundial y las ideologías dominantes, nos pueden incluso, como digo, financiar. Sí, la verdad que es duro, pero es la verdad, ¿no? O sea, es lo que uno ve. E incluso también uno ve como gente a veces como confundida, pensando que ese es el mensaje católico, ese es el mensaje cristiano, el mensaje que el mundo a veces quiere escuchar, ¿no? A veces uno le da un poco
y le digo, soy sincero, ustedes como obispos también, y uno como sacerdote que después tiene que comunicar, intentar comunicar el Evangelio a la gente cuando nos preguntan, padre, pero ¿cómo hay que entender esto que dijo tal persona de la iglesia? ¿Cómo hay que entender esto otro? Si es lo mismo que está diciendo, no sé, la Agenda 2030, para decir una cosa así rápidamente, ¿no? O el nuevo orden mundial, lo que sea. Bueno, hay cosas que no son per se malas y por lo tanto todo lo que es verdadero y bueno es católico. Y otras cosas en las que no se puede seguir, digamos, ¿no? Pero hay una gran confusión. Y uno lo que ve a veces en el pueblo de Dios es esto, es una confusión, ¿no? Para eso están los obispos, para confirmarnos en la fe y no para confundirnos en la fe, obviamente, para confirmarnos. Y una de las cosas que una vez ve, y quiero pasar a otra pregunta, que es el tema de su pago, su España, su país, ¿no? Su patria. Eh, a quienes nos gusta mucho la historia y tratamos de ver lo que fue la historia de España, la conquista de América, vemos siempre que España ha sido la niña mimada de parte de Dios, sin duda, por todo lo que le ha dado, ¿no? El imperio donde no se ponía el sol, pero a su vez, hoy por hoy, ha terminado siendo la niña atacada, maltratada, escupida, pisoteada, ¿no? ¿Por qué cree usted que estas políticas anticristianas que estamos viviendo hoy, puntualmente en España, no lo ve? Y a uno va a decir, padre, pero ¿por qué se quiere meter en política? Bueno, no es que uno quiere meterse en política, es que la política a veces se mete en la iglesia o nos meten o nos tiran en contra. ¿Por qué cree usted que algunos partidos políticos en España están siendo tan, pero tan perseguidores de la Iglesia Católica? Cuando de hecho, como usted decía antes, prácticamente nos estamos quedando como una especie de pequeña minoría en la práctica. ¿Por qué esa hazaña, digamos, no? Bueno, pues porque reconocen que en el fondo hay un pueblo cristiano sencillo, pero que está ahí presente y que a poco que le acompañemos como Dios manda, ese pueblo vuelve otra vez a crecer. Lo hemos visto en años no tan lejanos de nuestra historia más reciente en España. Entonces, ellos quisieran realmente arrasar. ¿Quiénes son ellos? Bueno, antes hemos dicho que ahora mismo la nomenclatura en la que nos movemos es el nuevo orden mundial y las ideologías que son como sus tentáculos. Mm. Pero la pretensión comunista marxista, la pretensión masónica, no están al margen de esta andanada que pretende erradicar, hacer tabla rasa en lo que supone la historia de un pueblo que ha dado tanto como ha dado España, y ahí están en la cultura, en el arte, en el pensamiento, en el derecho y en la santidad. Entonces, España es molesta, España es incómoda y España tiene que ser atacada. No en vano, ha habido una serie en los 2 últimos siglos, una serie de pueblos que han sido como el banco de prueba para hacer el experimento de la gran reconquista imperial del mundo entero. Hay 2 obras que son casi coetáneas y tienen más de un siglo, debida al escritor inglés Benson, el señor del mundo, y el teólogo ruso Vladimir, se me Volkov. escapa. Volkov. Volkov. No, 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 no. Ok. Santo Dios. El relato del anticristo. Ah, Soloviev. Soloviev. Bueno, pues tanto Soloviev como Benson describen cada uno en su obra lo que sería un mundo sin Dios, lo que sería una iglesia sin Cristo, y entonces con esta especie de reduccionismo que hay en los llamados valores, que son las consignas, donde queda desplazado el mensaje central que es Jesucristo. ¿Qué es lo que tiene que anunciar la iglesia? No ciertamente el cambio climático, no ciertamente el ecologismo universal, no ciertamente un feminismo que es reaccionario. Y sin embargo nosotros sí que creemos en la creación como obra de Dios que tenemos que cuidar, en el respeto y la dignidad que la mujer se merece como un ser igual al hombre en eso, en dignidad, porque así fue creada por Dios junto al varón, con psicología, con corporalidad y también con un destino diferente y complementario. Es decir, que aquí hay una crisis antropológica, porque quien pretende, quien tiene esta pretensión de desplazar a Dios del mundo, a Cristo de la Iglesia,
para hacer una cosa diferente, tiene también la vieja pretensión, que es la única tentación que ha tenido el hombre, ser como Dios. Seréis como dioses. Bueno, pues esta es la vieja y única tentación del hombre. Luego el pecado personal es el torpe comentario de esta vieja tentación. Y para ser como dioses, yo quiero controlar la vida del no nacido para que no nazca, la vida del que está terminando para que termine cuando yo lo decido, y la vida de quien está en la mitad, introduciendo una serie de condicionantes, hasta incluso pandémicos, para hacerme con ellos y controlar y secuestrar su libertad. Ser como Dios. Y como esta es la vieja tentación que a través de la historia más reciente podemos poner siglas y nombres, están en esta aventura. Y España concretamente y algunas de sus gobernanzas es lo que están intentando. Cuando a mí me hacen los periodistas esa misma pregunta que usted, padre Javier, ustedes obispos, usted concretamente se mete en política. Y yo siempre digo que sí. Y además pienso seguir metiéndome en política. Pero no una política de partido, porque esa no es mi vocación, pero una política de la polis, de lo que tiene que ver con la ciudad, de lo que tiene que ver con la vida, con la libertad, de lo que tiene que ver con la familia, con la educación, de lo que tiene que ver con los enfermos, de lo que tiene que ver con los derechos de la Iglesia. Esa política es la mía. Y a esa política no pienso ni debo renunciar. Y por tanto, mientras que tenga voz y la tengo fuerte, yo la seguiré peleando, porque pelos en la lengua no, si acaso un poco en la barba. Y nada más, y nada más. Y por tanto, si España es molesta, si la comunidad cristiana es molesta, y si algunos pastores podemos ser molestos, es el pequeño y humilde precio que pagamos para poder ser evangelizadores en nuestro tiempo. Bien dicho. Hace algunas semanas está corriendo mucha, como reguero de pólvora en España, un tema grave y grande, de hecho, al menos uno lo ve en los periódicos, ¿no? Y en los canales de televisión, etcétera. Una vez más, el tema de los abusos sexuales en la iglesia, ¿no? Hace algunos días, unas semanas, quiero decir, usted publicó una carta pública sobre las nuevas políticas que actualmente este gobierno de España, o algunos integrantes, mejor dicho, están queriendo llevar adelante respecto de posibles abusos sexuales por parte de gente de la iglesia. Como no todo el mundo conoce este tema, si nos puede poner un poco en contexto y explicar qué fue qué es lo que está pasando. Sí, es una lacra que lamentamos y que es un pecado, para nosotros un pecado tremendo, es un crimen y un delito también. Y cuando esto se da entre miembros de la Iglesia, de los que cabría esperar precisamente por su vocación de especial consagración, una fidelidad y una coherencia sencillamente las esperables y deseables, te escandaliza mucho más y te produce más dolor. Pero la humana condición es esta, y estamos hechos, el cesto de nuestra vida está hecho de estos mimbres. Y muy a nuestro pesar, pues cuando esto sucede, no deja de ser una tragedia, un drama, y como digo, es un crimen, además de ser un horrible pecado. La pederastia, la pedofilia, que es el abuso sexual de los niños y de las personas vulnerables, personas demenciadas y demás, sea quien lo comete, sea quien sea el victimario, es algo siempre deleznable. En cualquier caso, y sin ningún tipo de merma ni de es algo a señalar, a denunciar y a quitar del medio a esa persona, como ha sucedido en algunos casos. Concretamente, yo en Asturias he tenido 2 casos. Llevo aquí de obispo 12 años y he tenido 2 casos. Uno era falso y por tanto el victimario era la víctima y tuve que salvar al sacerdote del acoso y derribo de una calumnia terrible. El otro era verdadero y tuve que abordar hasta el final, hasta la firma del Papa, la expulsión del Estado clerical con todas las consecuencias.
porque además gozaba de un cierto prestigio en un sector del presbiterio, el más progresista, y pensaban que era una cuestión personal mía, que yo la tenía emprendida contra él. Bien, estos casos, por tanto, se dan. Pues cuando se dan, no hay que ocultarlos. No hay que mover al victimario para ver si se le ventila un poco esos malos humos. Ahí estamos ante una persona posiblemente enferma, posiblemente no solamente descentrada, sino sencillamente pervertida. Y ahí, aunque tú puedas invocar e invitar a una conversión del corazón de las de verdad, posiblemente no llegues ya a tiempo. Pero el tema del escándalo es que se pretende hacer de estos casos que se han dado por parte de clérigos y religiosos, hacer de ello como si fuera una focalización mediática y política de que la pedofilia es un crimen y un pecado netamente católico y en general y clerical en particular. Hemos podido contar, yo al menos lo he hecho y así lo he publicado en esa carta que aludía usted, he podido publicar que basándonos en las indagaciones demoscópicas de institutos que se dedican a esto, y este es un tema que suscita un particular interés, por ejemplo, Save the Children, que no es precisamente sospechoso, porque está en el ámbito de un poderoso magnate de estos controles 2030 y otras historias varias, ¿no? Pues tanto Save the Children como especialmente la Fundación ANAR cifran estadísticamente quiénes son las personas que han abusado de los pequeños y de las personas vulnerables. Bueno, pues fundamentalmente está en el ámbito de la familia, cuando son padrastros o madrastras, es decir, familias de segunda nupcia, en donde el padre pues no es o sea, el nuevo esposo no es el padre de esos niños que él se encuentra, y cuando pierde la cabeza y pierde la dignidad hace lo que no debería. Es el entorno familiar, es el entorno de la proximidad, amigos, compañeros, es el mundo de la educación física, el mundo del deporte, de los gimnasios, de las escuelas de educación física. Y se va así como haciendo una escala estadística por porcentajes comprobados. Y la Iglesia y los sacerdotes, sí, ellos también. ¿Qué representa en el conjunto de este drama el acoso y el abuso por parte de los clérigos? El 0,2. Que no consuela. No, claro. Pero es el 0,2. Entonces, cuando se quiere focalizar en la Iglesia y solamente en los sacerdotes, y la cuestión es, ¿por qué no? Si investigamos a todos, si es verdad que aquí ha habido encubrimiento, hagamos un estudio para no solamente el 0,2, sino también el 99,8, en donde hay incluso personajes públicos bien conocidos. Entonces, yo creo que tenemos que seguir dando una batalla, porque aquí lo que está, ya no solamente que con la ocasión terrible y tristísima de ese 0,2, se esté un poco acorralando a la Iglesia y queriéndole quitar a la misma la autoridad moral, que es lo que en el fondo les molesta. Que nosotros, a pesar de nuestros pecados e incoherencias e infidelidades, seguimos siendo para un pueblo grande una referencia moral y somos defensores de lo que ese pueblo necesita de parte del Señor y sostener moralmente su esperanza. Y claro, estar en la batalla por la familia, por la libertad, por la educación, por la tradición cristiana, hasta por nuestro patrimonio. Y como solamente en nosotros encuentran el óbice y el obstáculo que no han encontrado otros grupos, colectivos y asociaciones con todo el acoso LGTBIQ en esta sopa de letras, pues entonces da como resultado de que nosotros estamos en el punto de mira y en cuanto encuentran un posible resquicio, por allí te disparan y con él intentan hundirte.
Pero bueno, estamos dando la batalla y no queremos tirar ni mucho menos la toalla. Ujú. Hablando de esta sopa de letras LGBTIQ, lo que sea, esto va de parte mía, para que la gente lo sepa, las estadísticas normales, tanto laicales como eclesiásticas, plantean que en el caso de los abusos sexuales, tanto a niños como a adolescentes, efebofilia, más del 80%, del 80% para arriba siempre ha sido abuso, y lo digo yo porque lo dicen las estadísticas, un abuso homosexual, ¿no? Entonces, en todo caso, estos que tratan de siempre de atacar a la iglesia y todo lo demás, también debería ser una especie de mea culpa porque gran parte ha sido de parte de su gremio, digamos, ¿no? Y esto lo digo a propósito y siempre que puedo públicamente, fundamentado en las fuentes, valga la redundancia, porque es algo que se olvida muchas veces. Cuando ha habido estos dolorosísimos crímenes, pecados también, de abusos, en su inmensa mayoría han sido abusos con personas del mismo sexo. Esto no se dice habitualmente nunca, pero es lo que dice la estadística laical, tanto laical como eclesiástica, jurídica. A eso voy. ¿Mm? Quería añadir, Padre Javier, Diga. esa intuición siempre oportuna que tuvo el Papa Benedicto ya emérito, cuando dijo, ¿esto de dónde viene? Es decir, de pronto nos hemos encontrado que cuando viene la primera focalización mediática con The Boston Globe, donde aquel periódico en Boston, Estados Unidos, inicia una investigación que resultó, por otra parte, tristemente cierta. Cuando después se filma aquella película terrible, Sí. Spotlight, Mm. bueno, pues, ¿de dónde viene esto? Y entonces el Papa Benedicto dijo, esto viene de aquella década de los años 60, Mm. de los años 70 y parte de los 80, en donde la teología moral se devaluó, en Mm. donde la atención y la formación de los seminaristas y jóvenes religiosos cayó completamente en declive, en donde hubo una relajación moral Mm. a niveles donde ya parecía que todo era permitido y que nada era pecado. Bueno, pues como decimos en el refrán, de aquellos polvos tenemos estos barros, estos lodos. De tal manera que además de afrontar el caso por caso cuando esto se da, tenemos una labor importantísima de prevención y de verdadera educación. Educación. Educere significa acompañar, acompañar la vida, pues educar a nuestros futuros sacerdotes, nuestros futuros profesos religiosos, para que esto que lamentamos con enorme tristeza y con un perdón que tenemos que pedir sin tampoco pasarnos, en Claro, el sentido, porque claro, es que da la impresión de que tenemos que estar todos los días claro. haciendo Sí. el Me da Kyrie culpa. eleison, Sí. porque, bueno, pues ya lo hemos dicho. Y ciertamente el responsable primero y último de ese pecado y de ese crimen es la persona que delinque, pero no es la comunidad cristiana ni la iglesia en su larga tradición. Pedimos perdón, lo han hecho los papas, pedimos también perdón, pero sin estar todo el tiempo diciendo me rasgo las vestiduras, me vuelvo a flagelar, porque si no da la impresión de que, bueno, que estoy escondiendo algo y de que en el fondo hay mucho más de lo que de hecho se ha dado. Correcto. Hablando de las vocaciones y la futura formación, ¿no? Los sacerdotes, más que nada todavía el obispo, como somos mortales y algún día no vamos a estar en este mundo, tenemos la mala costumbre de morirnos cada tanto, queremos dejar siempre algún tipo de descendencia para la vida de las almas, ¿no? Y esa quizás sea una de las funciones principales de todo obispo, el hecho de bregar por santas vocaciones sacerdotales, ¿no? ¿Cuál le parece a usted que es la crisis que estamos viviendo hoy en día respecto de las vocaciones? Yo no me creo, digo, me anticipo una humilde opinión, no me creo que sea el modo en que está viviendo uno el mundo, bueno, el materialismo, el consumismo, porque es una respuesta bastante fácil, ¿no? Bueno, no hay vocaciones sacerdotales porque el mundo los atrapa con otras cosas. Bueno, la verdad es que también en tiempos del Imperio Romano atrapaba en el paganismo otras cosas. ¿Cuál cree usted que es la crisis hoy por hoy vocacional respecto de los sacerdotes o de la vida religiosa en general? Bueno, es que el caso es que hay seminarios concretos en algunas diócesis, hay congregaciones y comunidades religiosas en algunos lugares en donde esta verificable crisis a la que usted se refiere, ellos parece que no ha pasado por la puerta, porque gozan de buenas y muchas vocaciones. Mm. Yo entiendo que tiene que haber, es verdad que todo influye,
influye una crisis de natalidad en donde mi familia, yo soy el mayor de 8 hermanos. Bueno, pues evidentemente solamente soy el único consagrado, pero es tradicional que aquí en nuestra España, en las familias numerosas de padres generosos, abiertos a la vida, con un enorme sacrificio, muy bendecido por Dios, pues era frecuente que hubiera no solamente una, sino incluso más vocaciones en cada familia. Si ahora las familias se han reducido enormemente, también por muchos factores, pues eso influye para todo, también para la posible vocación. Pero además de estos factores externos, que puede ser pues, el descenso de la natalidad, este pansexualismo, esta forma de entender la vida pues, cada vez más secularizada, tiene que haber también alguna razón interna, porque las razones externas nos hacen inevitablemente espectadores de algo que no tiene que ver conmigo, que lo puedo lamentar, que me afecta y me salpica, pero que en el fondo yo no tengo nada que ver. Tiene que haber alguna razón interna también, que es donde digo, estas congregaciones y seminarios no están en el mismo mundo secularizado, frívolo, pansexualizado, no están en ciudades donde las familias tienen pocos niños y porque ellos tienen vocaciones y otros no. A mi modo de ver, yo pongo este ejemplo, es que la vocación la da Dios, solamente la da Él, pero la provocación nos la confía a nosotros. Y por tanto, si mi vida no provoca, aunque Dios voque, aunque Dios llame, habrá chicos o chicas que teniendo una llamada de Dios no saben qué hacer con ella, porque no pueden visibilizar que esa llamada que ellos reciben en su corazón, en su alma, en su conciencia, la está viendo hecha y realizada en ese sacerdote, en ese religioso o en esa monja. De tal manera que dice, tu vida me provoca para que la vocación que Dios me da encuentre cauce. Por tanto, me decía un viejo jesuita ya fallecido, santo varón, padre Mendizábal, me decía, si para llevar la vida que tú llevas no hace falta vocación de Dios, Dios contigo no dará ninguna provocación. Claro, si para llevar la vida que tú llevas se puede explicar desde el conformismo, desde el consumismo, desde la seguridad puramente mundana, donde no te falta de nada, pues para eso no hace falta vocación de Dios. Hace falta gente que no sabe qué hacer con su vida, que no encuentra trabajo o que le ha fallado la tercera novia, pues aunque sea, pues mira, ya al menos con estos tendré dónde vivir, de qué comer y hacer algo que sea interesante. Entonces, yo doy mucha importancia a esa provocación, que es decir, vivir tu propia vocación, que es el punto de partida para que otros reconozcan que Dios les puede estar llamando. Tremendo, ¿eh? La verdad que es duro, pero es la gran verdad. Si nosotros no provocamos nada, tampoco va a haber reacción, digamos, del otro lado. O proponemos también. Muchas veces tenemos que hacerlo, ¿no? Sí, yo al menos en mi vida, que ya no es pequeña, en mi larga historia, pues sí que reconozco sacerdotes y religiosos y obispos que han sido para mí providencial provocación del Señor. Y son como tesoros que tienes sus nombres escritos en tu corazón para dar cada día gracias por ellos. Y ese ejemplo que ellos te dieron te ha marcado, te ha marcado. Y si en el fondo tú te sitúas y permaneces fiel a pesar de que puedes tener tantos acosos y pretendidos derribos, dices, bueno, no es porque yo sea más fuerte o porque tenga más virtud, sino porque el Señor en mi vida ha puesto testigos de la santidad que a mí me han marcado y también en parte de ellos vivo. Le hago la última para no quitarle mucho tiempo. Usted se ha dedicado prácticamente gran parte de su vida sacerdotal a la espiritualidad, ¿no? Una parte de la teología súper importante, porque sin una vida espiritual seria no podemos llegar al cielo tampoco. Muy difícil realmente, ¿no?
Y a su vez la espiritualidad va de la mano con nuestra militancia, ¿no? La iglesia es también militante, debemos tratar de ser apostólicos, somos iglesia católica apostólica, ¿no? ¿Cómo hacer en estos tiempos que corren, que de la posmodernidad líquida, como le llaman, de que cada uno bueno, más o menos va por su rumbo, de gran desconcierto incluso, para tener, por un lado, una seria y recia espiritualidad, ya que estoy hablando con un español, aprovechamos esa resiedumbre española, y también que vaya de la mano con una militancia católica, o sea, que no se quede nada más que esto con una especie de espiritualidad de mi vida privada, de mi propia casa, como a veces uno ve católicos que son católicos en su vida privada, pero en la vida pública después no militan, no apostolean, si se me permite el verbo, en la vida pública. ¿Cómo hacer para tener una fuerte espiritualidad católica que a su vez vaya de la mano con una verdadera militancia católica? La verdadera espiritualidad tiene esos referentes que son la palabra de Dios revelada y la tradición cristiana. En la liturgia de la Iglesia, la memoria de los santos y los sacramentos que cada día nos acompañan. Esta es la espiritualidad católica al menos, ¿no? Por tanto, ahí tenemos las referencias donde podemos nutrir nuestra fe, en donde podemos alimentar nuestra esperanza y donde nuestra caridad se hace fuerte para ser testigos de Jesucristo resucitado, de la presencia de María en nuestra vida y de la compañía de los ángeles y de los santos. Esta es la espiritualidad cristiana y católica. ¿Cómo hacer en este mundo? Tú ahora hacías una alusión a esa posmodernidad líquida. La intuición de la liquidez es del sociólogo Bauman, Zygmunt Bauman, donde habla de un mundo líquido, es decir, que ha perdido la solidez de su fundamento y navega siempre entre aguas turbulentas, por eso es líquida. Hay otro sociólogo francés, Lipovetsky, donde él habla de la ética indolora y él explica diciendo que nuestra sociedad tiene una ética costumbrista, filantrópica, que se reduce a estos inputs que nos marcan desde fuera, pero que es indolora. ¿Qué significa esta falta de dolor? Que nosotros hacemos las cosas mal, pero han dejado de dolernos. Es decir, tú antes hacías las cosas mal y decías, lo estoy estropeando, yo tengo que cambiar, yo tengo que pedir perdón, pedir ayuda y tengo que reorientar lo que estoy planteando mal, porque me duelen las cosas que no hago bien. Llega un momento en que es tal la narcotización de la conciencia en donde tú has perdido el dolor, no sientes el dolor de lo que te está matando, no lo sientes. Y entonces te relajas y eres pues un zombie, eres una persona, un moribundo viviente que se está muriendo sin que él lo sepa. En esta coyuntura y ante este panorama, ¿cómo proponer desde la espiritualidad cristiana, que he dicho ahora cuáles son las referencias y las fuentes? Yo siempre me gusta citar una expresión del gran escritor bohemio de Praga, Rainer Maria Rilke, donde él habla a un joven poeta que quería aprender a escribir como reconocía que escribía Rilke, y le decía el siguiente consejo: si tú quieres escribir bien, lo primero que tienes que hacer es amar tus preguntas, tener paciencia con tus preguntas, porque solamente quien ama su pregunta reconoce la respuesta. ¿Qué es la pregunta?, decía Rilke. Lo que está sin resolver en tu corazón. Esa es la pregunta. Yo decía, pues, ¿qué traducción cristiana, espiritual, tiene esta intuición del gran maestro Rilke? Porque la gente puede estar narcotizada, puede vivir indoloramente su propia destrucción, pero sigue teniendo preguntas. Lo que ocurre es que las preguntas están censuradas y hay una labor previa antes de anunciar a Jesucristo, que es lo que nos quema el alma de empezar cuanto antes, pero ten cuidado porque es inútil que tú digas Cristo es la vida, Cristo es la luz, Cristo es el agua, a personas que no han reconocido, que no han amado
la pregunta de su muerte, la pregunta de su sed, la pregunta de su hambre. Porque cuando una persona se duele, por tanto deja de ser indolora la cuestión, se duele de que tiene sed y no sabe resolverla, de que se está muriendo y no sabe cómo revivir, que tiene hambre y no sabe a qué pan acudir, entonces tú dices, hay alguien que ha dicho que soy la luz, soy la vida, soy el agua y soy el pan. Y ahí empieza realmente la labor de anuncio verdadero de quién es el Señor, que es capaz de salvar cualquier situación humana con toda su potencia y su gracia. Yo creo que en este momento de tanta confusión, de tanta perplejidad, sí que tenemos que llegar a este nivel de encuentro con lo más verdadero que hay en las personas. No empezar por el catecismo con ellas, por si acaso ni siquiera acuden, pero sí que empezar con algo que es común. Tú tienes un hambre que no sabes saciar, tú tienes unas dificultades que no sabes resolver. Es lo que hacía Jesús cuando leemos los evangelios, que se pone a la altura de cualquier circunstancia para, en el fondo, proponer su propia persona, su palabra y su persona. Pero el punto de partida es un endemoniado, es un tullido, es una niña muerta, es una viuda que va a enterrar a su hijo único. El punto de partida es ese. El punto de llegada es Cristo, no hay otro. Entonces yo creo que con nuestra generación debemos precisamente trabajar las preguntas, como decía Rilke, porque solo quien reconoce, ama la pregunta, podrá reconocer la respuesta. Monseñor Jesús Sanz, la verdad que gracias por la caridad y por la claridad, ¿no? Ambas cosas. La verdad que ha sido para mí un lujo y un gusto muy, muy grande. Si es posible, nos puede dar la bendición para terminar. Con mucho gusto. Yo antes, Padre Javier, ¿Cómo no? yo te felicito por esta iniciativa. Tantas veces te he visto aquí en mi pantallita en otras entrevistas y en otras intervenciones tuyas que no te la cuenten y lo he aconsejado. No te voy a cobrar por esto, pero bueno. No, va a tener que confesarse después nomás. Pues lo hice antes de ayer, así que lo tengo reciente. Con mucho gusto os imparto a ti y a todos los que nos puedan luego escuchar la bendición de parte del Señor, utilizando esa fórmula del libro de los números. Esa fórmula empleaba también San Francisco de Asís. El Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro, tenga misericordia de ti y te conceda su paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Pase bien, Monseñor. Muchas gracias. Paz y bien, que María os bendiga. Gracias. Adiós.